el último bloque de la bitácora. Gracias por seguirnos por Avia Yala Televisión. Hemos hemos plasmado lo que ha significado el Estado colonial. Todas esas cuestiones, esa estructura, todo lo que se ha ido formando, sobre lo que se ha ido estructurando el Estado, que ha generado a la vez ese racismo, esa discriminación, esa negación de uno mismo, de buscar la inferioridad del otro, es que ha hecho que empecemos a hablar y de que empiece a tomar fuerza la participación del indígena en diferentes etapas, a través de diferentes organizaciones, Rafael, que ellos han hecho, se han ido sumando, se han ido buscando a través de sindicatos, se ha ido tomando fuerza. De cierta manera se ha exigido la conformación de un Estado plurinacional. Siempre fueron discriminados, siempre fueron humillados, pero han empezado a tomar fuerza a través de diferentes etapas, procesos, marchas, movilizaciones, unión de ellos mismos. Sí, se puede decir que ellos nos mostraron el sentido del acontecimiento que estábamos presenciando, pero no sabíamos bien distinguir cuál era el preciso sentido de lo que estaba sucediendo. Dice Zabaleta Mercado también que si hay un común denominador que hilvana a todos los levantamientos indígenas a lo largo de la historia de nuestro país, es la defensa de la forma comunidad. Dice él, casi todas las rebeliones indígenas tienen como común denominador la defensa de la comunidad. Es decir, que ellos nos estaban insistiendo, la forma de vida, sociedad, el capitalismo y la modernidad que habían traído y que se implantaron en las ciudades, estaba descomponiendo y destruyendo las formas de vida comunitarias. Y cuando estas formas de vida impactaban en el campo, lo primero que hacían era descomponer las comunidades. Entonces, la defensa de la forma comunidad era el hilo conductor que nos hubiese permitido, si no hubiésemos sido tan eurocéntricos en nuestra historia, poder revalorizar aquello que tanta insistencia demandaba el movimiento indígena. Es decir, la forma comunidad será tan arcaica, tan premoderna como nos dice la sociología moderna, la antropología, la ciencia moderna, etcétera. Parece que no. Parece que ahí está la llave de reconstituir un sistema de vida mucho más racional. Entonces, cuando los pueblos de tierras bajas inauguran el proceso que estamos viviendo, nos dicen, no se trata de parchar o de reformar algo en este país, hay que cambiar todo desde su base y de su fundamento, y esto significa una nueva carta constitucional. Es decir, hay que implementar un nuevo acontecimiento constitucional en este país, de tal modo de que de ahí nazca una nueva carta que sea capaz de congregarnos a todos, de que su legitimidad exprese lo que somos. Entonces, y lo que somos siempre había sido la parte indígena, ¿no? Por eso Zabaleta es bien claro cuando dice, era ilusorio pues pensar este país sin collas como lo pretendía Gabriel René Moreno, sin cambas como pretendía José Manuel Pando, o sin indios como pretendía Saavedra, Bautista Saavedra, porque este país está lleno de cambas, de collas, de indios. Entonces, nosotros que nacemos en la ciudad, cuando decimos, yo no soy aymara, yo no soy quechua, no nos damos cuenta que la identidad no es algo que escogemos al azar, sino que la identidad es algo que cargamos desde lo que consumimos, desde lo que olemos, desde la tierra que habitamos, desde el paisaje que llena nuestra mirada. Todo eso constituye nuestra identidad. Por eso nuestra identidad es aquello que nunca podemos negar, y cuando lo negamos, no siempre sabes quién eres. Nos frustramos en la vida, ¿no? Hemos dicho alguna vez acá, ¿no? Esto no quiere decir encerrarnos en lo que somos. Puedo desarrollar mi identidad con otro tipo de culturas, ¿no? Puedo gozar de las sonatas de Tchaikovsky, puedo gozar del rock, del jazz, puedo gozar de Shostakovich, puedo gozar de la pintura impresionista francesa, etcétera, pero yo lo gozo como boliviano, no puedo gozarlo como europeo, como alemán, como francés, porque yo soy lo que soy. Puedo desarrollar mi identidad, pero nunca dejo de ser lo que soy. Entonces, esto lo que soy es lo que tenemos siempre que haber valorado y potenciado, para producir un proyecto propio que nos represente, que haya correspondencia entre lo que producimos como Estado y lo que somos en última instancia. Era necesario
después de mostrarse en esta lógica de discriminación, de nada, de igualdad, de oportunidades y todo aquello, y el movimiento indígena que ha ido luchando, era necesario, no necesario, habría que esperar, y solo se podía conseguir aquello cuando se ha ido trabajando desde las mismas organizaciones, buscando esa participación y buscar que se tenga, más bien, una nueva carta, una nueva constitución política del Estado que refleje a cada uno de los individuos en la misma. Y eso solo lo hemos conseguido cuando los sectores indígenas han logrado tener espacio en diferentes instancias políticas. Han empezado con el famoso Congreso, y se decía, y era titular a nivel internacional, ¿no?, de colores indígena. Ya no solo era el que iba con corbata y saco, porque ellos iban como se sentían y son parte de una región, de una nacionalidad. Tenían que llegar para buscar este cambio. Ha sido un proceso, hasta tener un presidente, como lo dicen, indígena. Y ese proceso, que aún lo estamos viviendo, tenía sentido cuando se lo concebía como un proceso constituyente. Es decir, cuando era un proceso que estaba siendo capaz de constituir un algo nuevo. Entonces, vamos a hablar de lo que significa el proceso de cambio en un programa posterior, pero podemos ir anunciando ese tipo de reflexión. Un proceso tiene sentido cuando lo transitas, no cuando pretendes adjetivarlo de modo anticipado. Cuando no pretendes saber el fin del proceso si es que tú mismo no lo has atravesado. Entonces, el Estado plurinacional que pretende superar el Estado anterior, profundamente desigual, injusto y discriminatorio, no solamente necesitaba tener un retrato o una caracterología de lo que era el Estado colonial, sino que para representar y entrar en correspondencia con el sentido del proceso, un Estado plurinacional necesita dotarse de los contenidos que emana el sentido mismo del proceso, o sea, necesita vivir la vida del proceso. El Estado no puede ser sino la explicitación y la objetivación de lo que un pueblo es. Y cuando un pueblo decide ser dueño y señor de su destino, cuando decide ser sujeto, cuando decide actuar como pueblo en tanto que pueblo, es un pueblo que necesita producir el conocimiento pertinente y necesario para explicarse a sí mismo cuál es el sentido de lo que está produciendo. Para que ese conocimiento sea el contenido que encarne las nuevas instituciones que va a producir para desarrollar su propio proyecto. Entonces, un Estado plurinacional en el cual estamos ahorita de modo formal, todavía tiene que lidiar con la carga colonial que persiste en nuestras instituciones, en nuestras subjetividades, y que en este proceso necesitamos ir limpiando todo aquello. Y una cosa que también hay que decir, ¿no? Alguna vez Luis Espinal decía, tiene más carta de ciudadanía quien muere por un país que quien nace en él. Yo, por ejemplo, he conocido muchos gringos que trabajan en Bolivia, fuera y dentro de este país, trabajan por Bolivia, que son más bolivianos que los propios bolivianos. Así como conocemos bolivianos que son todo menos bolivianos. Del mismo modo, ¿no? No porque vista yuchu o poncho o abarca, quiere decir que soy originario o indígena. Es como se siente. En última instancia, lo que define mi identidad es el modo de relación que produzco. Por ejemplo, si yo siembro coca o quima, pero mi relación con la tierra es profundamente mercantil, yo no puedo llamarme indígena. Porque para ser indígena yo tendría que tener una relación comunitaria de respeto y de reciprocidad con aquello que es la fuente de la vida. Y si el sistema te lleva a aquello. Entonces, yo puedo ser gringo, el más rubio de que puedes imaginarte, pero si mi relación que establezco con los demás y con la tierra es profundamente comunitaria, eso es lo que me define, no mi color de piel. Entonces ahora hemos llegado a la tematización de que es necesario diferenciar que desde el 52 la nueva caracterología del habitante, al habitante rural como campesino es otra negación del contenido propio que tenemos en este país.
Forza al indígena se lo disfraza de campesino, y cuando admite ser campesino y empieza a tener relaciones mercantiles con la tierra, entonces empieza a actuar con la misma paradoja señorial que en la ciudad se presenta. Entonces, por eso existen ahorita las contradicciones, ¿no? Está empezando a levantarse nuevo tipo de élites económicas en este país. Decíamos alguna vez, en la pobreza parece que siempre se es revolucionario, pero parece que en la riqueza anida el espíritu reaccionario conservador. Cuando el pobre quiere ser rico en este mundo moderno, no hay otra forma de convertir a otros en más pobres que él. Entonces, si ese es el fin de una nueva recomposición elitaria en este país, estaríamos repitiendo la paradoja señorial. Muy bien. Hemos hablado acerca del Estado colonial, esa necesidad, todo lo que ha ido demandando para que se genere el Estado plurinacional. El Estado plurinacional que está todavía en esa consolidación de Estado como tal. Con legitimidad lo decimos. Esto ha sido La Bitácora. Ha sido un gusto compartir estos minutos con usted. Hasta nuestro siguiente programa. Permiso.